Sagrados ha influido en la arquitectura contemporánea que busca crear entornos armoniosos y respetuosos con la cultura local. La integración de elementos simbólicos y espirituales en el diseño arquitectónico refleja la herencia maya de considerar la relación entre la arquitectura y la espiritualidad. La práctica de construir sobre plataformas elevadas, común en la arquitectura maya, ha sido adoptada en la construcción moderna para enfrentar desafíos como las inundaciones y preservar la integridad de los edificios ante condiciones climáticas extremas. Esta técnica, utilizada por los mayas para elevar sus templos y residencias, ha demostrado ser una estrategia eficaz en la arquitectura contemporánea. Los mayas eran conocidos por su habilidad en la construcción de arcos falsos, elementos decorativos que imitaban la apariencia de arcos reales sin proporcionar soporte estructural. Esta técnica ornamental ha influido en la arquitectura moderna, donde la estética desempeña un papel crucial y donde se buscan formas decorativas que añadan valor visual sin comprometer la integridad estructural. La integración de patios y espacios abiertos en la arquitectura maya ha sido adoptada en la planificación urbana contemporánea para fomentar la ventilación, la iluminación natural y la conexión con la naturaleza. La disposición cuidadosa de patios y plazas en las ciudades mayas resuena en el diseño moderno que valora la relación entre el entorno construido y el entorno natural. La adaptabilidad de las estructuras mayas a su entorno ha influido en la arquitectura sustentable contemporánea. La consideración cuidadosa del clima y los recursos locales en la construcción maya ha inspirado prácticas modernas que buscan minimizar el impacto ambiental y aprovechar las condiciones locales para crear edificaciones sostenibles. En conclusión, las técnicas de construcción ancestrales de los mayas han dejado una herencia profunda y perdurable en la arquitectura contemporánea de México. Desde la elección de materiales hasta la planificación urbana y la estética, la influencia de la arquitectura maya se encuentra en la forma en que se construyen y diseñan espacios en la actualidad, demostrando la temporalidad y la relevancia de las prácticas arquitectónicas mayas. La continuidad de estas técnicas no solo preserva el legado cultural, sino que también contribuye a la creación de entornos construidos que honran la rica historia arquitectónica de la región. Los mayas y su contribución a la neurociencia en la actualidad. La contribución de los mayas a la neurociencia en la actualidad se revela como una conexión intrigante entre una antigua civilización y los avances contemporáneos en el entendimiento del cerebro y la mente humanos. Aunque los mayas no desarrollaron la neurociencia en el sentido moderno, su profunda comprensión de la mente, la conciencia y la conexión entre el cuerpo y el espíritu ofrece perspectivas valiosas que aún resuenan en la investigación neurocientífica actual. En la cosmovisión maya, la mente no estaba separada del cuerpo ni del entorno. La interconexión entre la mente, el alma y el cuerpo se reflejaba en sus prácticas espirituales y rituales, como la meditación y las ceremonias sagradas. Esta visión holística de la mente y el cuerpo proporciona un precedente cultural para la apreciación moderna de la conexión entre la salud mental y física. La escritura maya, con su complejo sistema de jeroglíficos y simbolismos, refleja una profunda introspección en la mente humana. Aunque no existen registros específicos de investigaciones neurocientíficas mayas, la complejidad de su escritura sugiere un entendimiento avanzado de los procesos cognitivos y la comunicación. Los estudios contemporáneos de la escritura maya aportan perspectivas únicas sobre cómo los mayas percibían y representaban la mente y el pensamiento. La influencia de la observación astronómica maya en la neurociencia contemporánea es un campo emergente de estudio. Los mayas desarrollaron calendarios precisos y registraron fenómenos celestiales con gran detalle. La relación entre los ciclos astronómicos y los ritmos biológicos ha despertado el interés de los neurocientíficos modernos, ya que sugiere una comprensión temprana de las conexiones entre el ambiente cósmico y los ritmos biológicos del cuerpo humano. La práctica maya de la acupuntura, aunque diferente en muchos aspectos de la acupuntura china, revela una comprensión ancestral de la conexión entre los puntos específicos del cuerpo y la salud general. Aunque los mayas no tuvieron acceso a la información científica sobre los meridianos y la energía vital, su aplicación práctica de la acupuntura muestra una intuición notable sobre la influencia de ciertos puntos en la salud y el bienestar. La concepción maya del tiempo, expresada a través de sus calendarios complejos, también puede ofrecer perspectivas valiosas a los neurocientíficos contemporáneos. La forma en que los mayas integraban ciclos y patrones temporales en su comprensión del universo puede inspirar nuevas formas de abordar la relación entre el tiempo y la percepción temporal en la neurociencia. La mitología maya, rica en simbolismos y representaciones de la mente y el alma, proporciona un terreno fértil para la exploración en la neurociencia. Los mitos que involucran deidades y viajes cósmicos sugieren una profunda reflexión sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia. Los neurocientíficos contemporáneos pueden encontrar inspiración en estas narrativas para comprender mejor la construcción de la realidad y la percepción. La medicina tradicional maya, con su enfoque holístico que aborda no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos mentales y espirituales, también puede aportar a la neurociencia moderna.
La utilización de hierbas medicinales y prácticas rituales para el tratamiento de enfermedades ofrece un modelo de atención integral que reconoce la interconexión entre la salud mental y física. La arquitectura maya, que incluía la disposición de templos y ciudades de acuerdo con principios astronómicos, también puede tener implicaciones para la neurociencia contemporánea. La influencia de la arquitectura en la experiencia cognitiva y emocional ha sido objeto de investigación en la arquitectura de la salud mental, y el diseño maya podría inspirar nuevas consideraciones sobre cómo el entorno construido afecta a la mente humana. La interacción entre los mayas y la naturaleza, reflejada en su mitología, arquitectura y prácticas agrícolas, ofrece a la neurociencia moderna un marco cultural para comprender la conexión entre el entorno y la salud mental. La relación simbiótica que los mayas mantenían con la naturaleza puede inspirar investigaciones sobre cómo el contacto con la naturaleza afecta el bienestar mental y emocional en la actualidad. En conclusión, aunque los mayas no practicaron la neurociencia en el sentido contemporáneo, su rica cosmovisión y prácticas culturales ofrecen inspiración y puntos de partida para la investigación moderna. El legado de los mayas en la contribución a la neurociencia no solo yace en los detalles de sus prácticas y conocimientos, sino también en la apreciación más amplia de la mente como parte integral de la experiencia humana y su conexión profunda con el universo que los rodea. La sabiduría maya y su impacto en el mundo moderno. La sabiduría maya, proveniente de una de las civilizaciones más destacadas de la antigüedad en Mesoamérica, ha dejado un impacto perdurable en el mundo moderno. Aunque la civilización maya alcanzó su apogeo en los períodos clásico y posclásico, su legado trasciende el tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración en diversos aspectos de la vida contemporánea. En el ámbito científico y astronómico, la sabiduría maya ha dejado una huella indeleble. Los mayas desarrollaron un sistema calendárico altamente preciso que sigue asombrando a los científicos modernos. Su calendario solar, el Hab, y el calendario sagrado, el Solkin, revelan una comprensión profunda de los ciclos celestiales y han sido fundamentales para la arqueoastronomía y la astrología. Su capacidad para predecir fenómenos astronómicos, como eclipses y alineaciones planetarias, muestra una destreza matemática y astronómica que continúa siendo objeto de estudio y admiración. La escritura jeroglífica maya, que comprende más de 800 caracteres, es otro aspecto de su sabiduría que ha capturado el interés de académicos y entusiastas. Aunque la comprensión completa de esta escritura aún está en desarrollo, los avances en la epigrafía maya han permitido descifrar una cantidad significativa de textos, revelando información sobre la historia, la religión y la vida cotidiana de los mayas. Este desciframiento ha contribuido a la preservación y comprensión de su legado cultural. La arquitectura maya, con sus majestuosas ciudades y estructuras como Tikal y Calakmul, sigue siendo una fuente de admiración y estudio. La planificación urbanística y la construcción de pirámides, templos y observatorios reflejan un conocimiento avanzado de la geometría y la ingeniería. La preservación de estos sitios arqueológicos no solo honra la historia maya, sino que también invita a la reflexión sobre la relación entre el pasado y el presente. La espiritualidad maya, marcada por la adoración de deidades como el dios del sol, Kinichahau, y la diosa de la luna, Ixchel, ha influido en las prácticas religiosas contemporáneas. Muchos descendientes de los mayas siguen manteniendo sus creencias y rituales, mientras que la cosmovisión maya ha encontrado resonancia en movimientos espirituales modernos que valoran la conexión con la naturaleza y el universo. En el ámbito agrícola, la sabiduría maya ha dejado lecciones valiosas. Su técnica de cultivo en terrazas y el uso sostenible de la tierra demuestran un entendimiento profundo de la ecología y la agricultura. Estas prácticas tradicionales, adaptadas a las condiciones contemporáneas, han influido en la agricultura sostenible y la preservación del medio ambiente. La rica tradición artesanal de los mayas, que incluye textiles, cerámica y jade, ha inspirado a artistas y diseñadores contemporáneos. La maestría en la elaboración de tejidos y la creación de intrincadas joyas de jade son manifestaciones de una habilidad artística que se ha transmitido a lo largo de generaciones y sigue siendo apreciada en la actualidad. En resumen, la sabiduría maya continúa resonando en el mundo moderno a través de su legado astronómico, arquitectónico, espiritual, agrícola y artesanal. Su capacidad para integrar conocimientos científicos, expresiones artísticas y prácticas sostenibles ofrece lecciones valiosas para la sociedad contemporánea. Al apreciar y comprender la riqueza de la sabiduría maya, se honra no solo a una civilización ancestral, sino también a las conexiones profundas entre el pasado y el presente. Los mayas, conociendo su legado artístico en la cultura contemporánea de México. El legado artístico de los mayas resuena de manera imponente en la cultura contemporánea de México, manifestándose en diversas expresiones que van desde las artes visuales hasta la música y la danza. La civilización maya, conocida por su sofisticación en arquitectura y escritura, dejó un legado artístico que trasciende el tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración y reverencia en la actualidad.
Las obras maestras de la arquitectura maya, como las imponentes pirámides de Chichén Itzá y Tikal, han servido como fuentes inagotables de inspiración para artistas contemporáneos. La monumentalidad y la precisión en la construcción de estas estructuras reflejan una comprensión profunda de las proporciones y una habilidad técnica que sigue siendo objeto de admiración y estudio en la arquitectura moderna. La cerámica maya, con su rica iconografía y detalles intrincados, ha influido en la creación de arte cerámico contemporáneo. Artistas y artesanos encuentran en las formas y los motivos de la cerámica maya una fuente de inspiración para la creación de piezas contemporáneas que honran y reinterpretan la tradición antigua. La pintura mural, otra manifestación destacada del arte maya, ha dejado una huella duradera en la pintura contemporánea de México. La habilidad de los artistas mayas para plasmar escenas mitológicas y rituales en las paredes de sus templos ha inspirado a generaciones de pintores, llevando consigo la narrativa visual única que caracteriza al arte maya. La escritura jeroglífica maya, aunque en gran parte indescifrada durante siglos, ha inspirado la creación de arte tipográfico y gráfico en la cultura contemporánea. La estilización de los glifos mayas en la creación de logotipos, carteles y diseños gráficos refleja la apreciación por la estética y la complejidad del sistema de escritura maya. La influencia de la escultura maya también se manifiesta en la creación de obras tridimensionales contemporáneas. Los artistas modernos, inspirados por la maestría maya en la talla de piedra, experimentan con diversas técnicas y materiales para rendir homenaje a la expresividad y la espiritualidad presentes en la escultura antigua. La música y la danza mayas, a menudo representadas en las cerámicas y pinturas murales, han dejado una marca indeleble en las expresiones artísticas contemporáneas. Grupos musicales y de danza buscan preservar y revitalizar las tradiciones mayas, fusionando elementos antiguos con formas contemporáneas para mantener viva la esencia de la música y la danza ritual. La iconografía de los dioses mayas y las deidades presentes en las representaciones artísticas ha influido en la creación de obras contemporáneas que exploran la mitología y la espiritualidad mayas. La reinterpretación de estas figuras en esculturas, pinturas y arte digital refleja el continuo diálogo entre el pasado y el presente. El arte contemporáneo de México también se ve enriquecido por la herencia textil de los mayas. La intrincada técnica de tejido y la rica simbología presente en los textiles antiguos han inspirado la creación de prendas de vestir y textiles contemporáneos que incorporan elementos de la tradición maya. Los festivales y eventos culturales en México a menudo incluyen representaciones artísticas inspiradas en la cultura maya. Estas celebraciones no solo sirven como homenaje a la riqueza artística del pasado, sino que también fomentan la apreciación y la participación activa en la creación artística contemporánea que se nutre de las raíces mayas. En la escena cinematográfica y televisiva, la mitología y la historia mayas han sido fuente de inspiración para la creación de películas y programas que exploran las narrativas y el imaginario de esta antigua civilización. La riqueza visual y la profundidad de las historias mayas continúan cautivando a audiencias en todo el mundo. En resumen, el legado artístico de los mayas impregna la cultura contemporánea de México de manera inconfundible. La conexión entre el arte antiguo y el moderno crea un puente entre las generaciones, permitiendo que la esencia y la creatividad de los mayas sigan vivas en la expresión artística de hoy. El continuo diálogo entre el pasado y el presente en el ámbito artístico es un tributo a la perdurabilidad y la inspiración inagotable que emana del legado artístico de los mayas. El arte maya contemporáneo, una visión actual de su expresión artística ancestral. El arte maya contemporáneo se presenta como un fascinante puente entre el pasado ancestral y la expresión creativa actual, fusionando técnicas milenarias con las perspectivas y contextos de la modernidad. La riqueza de esta manifestación artística refleja la profunda conexión que las comunidades mayas mantienen con sus tradiciones, al tiempo que exploran nuevas formas de comunicar sus identidades culturales y experiencias en el mundo contemporáneo. La pervivencia del arte maya contemporáneo está arraigada en una historia rica y diversa que se remonta a las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica. Aunque la llegada de los conquistadores europeos y la colonización española tuvieron un impacto significativo en las expresiones artísticas, muchas formas de arte maya lograron resistir y adaptarse a lo largo del tiempo. El arte maya precolombino se caracteriza por su complejidad geométrica, la representación de la naturaleza y la simbología intrincada, elementos que aún se encuentran presentes en las creaciones contemporáneas. Hoy en día, artistas mayas utilizan diversas plataformas y medios para expresar su visión única del mundo. La pintura, la escultura, la cerámica y la textilería son algunas de las formas artísticas que han evolucionado a través del tiempo. La utilización de materiales tradicionales, como la madera y la piedra, se combina con la experimentación con nuevos materiales y técnicas, reflejando la adaptabilidad y creatividad de los artistas mayas contemporáneos. Las temáticas del arte maya contemporáneo abarcan una amplia gama de temas, desde la conexión con la naturaleza hasta la reflexión sobre la identidad y las luchas contemporáneas de las comunidades indígenas.
Los colores vibrantes, los patrones intrincados y la iconografía simbólica persisten como elementos distintivos en estas obras, recordando la riqueza visual de la tradición artística maya. La revitalización del arte maya contemporáneo también ha sido impulsada por el reconocimiento de la importancia de preservar y celebrar la diversidad cultural en México. La promoción de galerías de arte, festivales culturales y programas de educación artística contribuye a difundir la apreciación del arte maya, tanto dentro como fuera de las comunidades indígenas. Además, la tecnología ha permitido a los artistas mayas contemporáneos expandir su alcance y compartir sus obras a nivel global. Plataformas en línea, redes sociales y colaboraciones internacionales han propiciado la difusión de estas expresiones artísticas, brindando una nueva visibilidad a las voces creativas mayas en el escenario mundial. En resumen, el arte maya contemporáneo es un testimonio vibrante de la continuidad cultural, la resistencia y la creatividad de las comunidades mayas. A través de sus creaciones, los artistas mayas contemporáneos no solo honran su herencia ancestral, sino que también contribuyen a enriquecer el panorama artístico global con sus perspectivas únicas y profundas. El legado maya en la literatura contemporánea de México. El legado maya ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo el tiempo y dejando una huella indeleble en la rica historia cultural de México. En la literatura contemporánea de este país, el influjo de la civilización maya se manifiesta de manera significativa, fusionando las antiguas tradiciones con las expresiones artísticas modernas. Este legado literario se convierte en una ventana fascinante que nos permite explorar la conexión entre el pasado y el presente, entre las raíces indígenas y la creatividad contemporánea. Los mayas, una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, dejaron un legado cultural impresionante que incluye la escritura jeroglífica, avanzados conocimientos astronómicos y una profunda espiritualidad. Aunque gran parte de su literatura original se perdió durante la conquista española, sus mitos, leyendas y saberes se han transmitido de generación en generación, influyendo en la identidad cultural de las comunidades indígenas en México. En el ámbito literario contemporáneo, autores mexicanos han abrazado el legado maya como fuente de inspiración. Novelas como La Guerra de los Gimnasios, de Pedro Ángel Palou y Los Días de la Selva, de Emilio Abreu exploran las complejidades de la identidad maya en un contexto contemporáneo. Estos escritores tejen historias que entrelazan el pasado precolombino con la realidad actual, ofreciendo una perspectiva única sobre la continuidad de la herencia cultural. La mitología maya, rica en deidades y relatos míticos, ha encontrado un hogar en la literatura contemporánea. Autores como Yuri Herrera, con su obra Trabajos del Reino, han incorporado elementos míticos mayas para explorar la condición humana y cuestionar la realidad. Estas narrativas fusionan lo místico con lo cotidiano, creando un espacio literario donde las antiguas deidades conviven con los personajes modernos. El lenguaje simbólico de los jeroglíficos mayas también ha dejado su marca en la literatura actual. Autores como David Toscana, en su novela Olegaroyov, utilizan la escritura simbólica para explorar la comunicación y el significado en un mundo contemporáneo. Este juego entre lo antiguo y lo moderno revela la temporalidad de la cultura maya, demostrando cómo los símbolos ancestrales aún pueden resonar en la sociedad contemporánea. El tema de la resistencia y la lucha contra la opresión también se ha abordado en la literatura contemporánea a través de la lente del legado maya. Autores como Rosario Castellanos, en su obra Oficio de Tinieblas, exploran las tensiones entre la cultura indígena y la dominación externa. Este enfoque crítico permite reflexionar sobre la persistencia de las inequidades históricas y la lucha por preservar la identidad cultural. La literatura contemporánea no solo se limita a novelas, la poesía también ha sido un medio para explorar el legado maya. Poetas como Briseida Cuevas Cobb, originaria de Yucatán, han utilizado el lenguaje poético para expresar la conexión espiritual con la tierra y las tradiciones mayas. Sus versos evocan paisajes ancestrales y rituales sagrados, creando un puente entre el pasado y el presente. En el ámbito del teatro, el legado maya también ha dejado su marca. Obras como Los Soles Truncos, de René Acuña, basada en la novela homónima de la escritora cubano-mexicana René Márquez, exploran la lucha por la libertad y la resistencia frente a las injusticias, temas que resuenan con la historia de los mayas frente a la colonización. La literatura contemporánea en México, influenciada por el legado maya, no solo se limita a explorar el pasado, sino que también aborda temas contemporáneos como la migración, la identidad y la diversidad cultural. Autores como Laya Jufresa, en su obra Umbra, fusionan la mitología maya con la realidad de la migración contemporánea, creando una narrativa compleja que refleja la riqueza y la complejidad de la sociedad mexicana. En conclusión, el legado maya perdura en la literatura contemporánea de México como una fuente inagotable de inspiración y reflexión.
Desde novelas que exploran la identidad hasta poesía que celebra la conexión espiritual con la tierra, la literatura se convierte en un medio para preservar, reinterpretar y compartir las riquezas de la cultura maya. Este diálogo entre el pasado y el presente enriquece la comprensión de la diversidad cultural de México y destaca la importancia de mantener viva la llama del legado maya en las expresiones artísticas contemporáneas. La influencia maya en la literatura infantil contemporánea de México. La influencia maya en la literatura infantil contemporánea de México ha sido un fenómeno notable que ha enriquecido las narrativas dirigidas a los más jóvenes, brindándoles no solo entretenimiento, sino también una conexión con la rica herencia cultural del país. A medida que los autores contemporáneos exploran y reinterpretan los mitos, leyendas y valores de la civilización maya, la literatura infantil se convierte en un vehículo para transmitir conocimientos, promover la diversidad y fomentar el orgullo cultural entre las nuevas generaciones. Las antiguas historias mayas, llenas de dioses, héroes y seres mágicos, se han convertido en elementos recurrentes en la literatura infantil contemporánea. Estos relatos capturan la imaginación de los niños, introduciéndolos a mundos místicos y aventuras emocionantes que tienen raíces en la mitología maya. De esta manera, la literatura infantil se convierte en una puerta de entrada para que los niños exploren las creencias y tradiciones de sus antepasados. Los autores contemporáneos han logrado adaptar y reinterpretar los mitos mayas de manera accesible para los niños, preservando la esencia de las historias originales mientras las presentan de una manera moderna y atractiva. Este enfoque no solo entretiene a los lectores jóvenes, sino que también contribuye a la preservación y difusión de la rica tradición oral de los mayas, llevándola a una nueva generación ávida de conocimiento. La incorporación de personajes mayas en la literatura infantil contemporánea contribuye a la diversificación de la representación en la literatura. Al presentar héroes y heroínas mayas, los niños no solo se identifican con personajes culturalmente relevantes, sino que también se sumergen en narrativas que celebran la diversidad étnica y cultural de México. La literatura infantil que se inspira en la cultura maya no solo se centra en la mitología, sino que también explora aspectos cotidianos de la vida de los niños mayas. Estos relatos ofrecen una ventana a las costumbres, juegos y experiencias diarias, creando así puentes de comprensión entre los niños contemporáneos y la vida de sus contrapartes mayas en el pasado. La enseñanza de valores fundamentales a través de la literatura infantil maya contemporánea es un aspecto crucial. Muchas de las historias incorporan lecciones morales que reflejan los valores tradicionales de la cultura maya, como la importancia del respeto a la naturaleza, la solidaridad comunitaria y el valor de la honestidad. Estos relatos no solo entretienen, sino que también contribuyen a la formación de principios éticos en los jóvenes lectores. La literatura infantil maya contemporánea también aborda la diversidad lingüística, presentando a los niños la riqueza de los idiomas mayas. La inclusión de palabras y expresiones en lenguas como el quiché o el yucateco no solo preserva estos idiomas, sino que también fomenta un sentido de aprecio por la diversidad lingüística de México. La conexión entre la literatura infantil y la educación formal se fortalece a través de libros que abordan temáticas históricas y arqueológicas de la civilización maya. Estas obras no solo complementan los currículos escolares, sino que también estimulan el interés de los niños por la historia de su país, promoviendo el aprendizaje activo y la curiosidad intelectual. La literatura infantil maya contemporánea también destaca la importancia del medio ambiente y la conservación. Muchas historias resaltan la conexión sagrada de los mayas con la naturaleza y transmiten un mensaje de responsabilidad hacia el entorno. De esta manera, la literatura no solo entretiene, sino que también educa sobre la importancia de preservar la biodiversidad y respetar la tierra. La adaptación de las historias mayas a diversos formatos, como libros ilustrados, cómics y novelas juveniles, amplía el alcance de la literatura infantil. Estos formatos atractivos permiten que las historias mayas lleguen a una audiencia más amplia, capturando la atención de los niños y fomentando el hábito de la lectura desde temprana edad. En conclusión, la influencia maya en la literatura infantil contemporánea de México representa un valioso puente entre el pasado y el presente, conectando a los niños con su herencia cultural de una manera accesible y enriquecedora. A medida que los autores continúan explorando y compartiendo las historias mayas, la literatura infantil se erige como un vehículo esencial para la transmisión de conocimientos, la promoción de la diversidad y el fortalecimiento del orgullo cultural en las generaciones venideras. El renacimiento del arte textil maya en la actualidad. El renacimiento del arte textil maya en la actualidad es un testimonio vibrante de la rica tradición artesanal que ha perdurado a lo largo de los siglos en las comunidades mayas de México. La habilidad excepcional de los tejedores mayas ha resistido el paso del tiempo, y en la actualidad, se observa un resurgimiento de estas prácticas textiles que no solo preservan la herencia cultural, sino que también ofrecen una expresión creativa única arraigada en la identidad de las comunidades indígenas.
El tejido maya ha sido una forma de arte intrínsecamente conectada a la vida cotidiana y a la expresión cultural de estas comunidades. A través de los siglos, los tejedores mayas han utilizado técnicas tradicionales, transmitidas de generación en generación, para crear piezas de extraordinaria belleza y significado. La conexión profunda entre la comunidad, la naturaleza y la creatividad se refleja en cada hilo y color utilizado en estas obras de arte textiles. Uno de los aspectos más notables del arte textil maya es la utilización de telares de cintura, una técnica que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Este método tradicional permite a los tejedores crear piezas de gran complejidad y detalle, desde coloridos huipiles hasta intrincados cortes textiles. El renacimiento de esta técnica no solo rescata las habilidades artesanales, sino que también revitaliza la importancia cultural y simbólica de cada pieza. Los patrones y diseños utilizados en el arte textil maya son portadores de significados profundos que reflejan la cosmovisión y la historia de las comunidades. Cada elemento, ya sea geométrico, floral o figurativo, cuenta una historia específica y comunica aspectos de la identidad cultural. El renacimiento de estos patrones no solo preserva la estética única de la tradición textil, sino que también refuerza la conexión espiritual y comunitaria. El uso de tintes naturales es otra característica distintiva del arte textil maya. Las comunidades han revivido antiguas prácticas de obtención de pigmentos de plantas, insectos y minerales para teñir los hilos utilizados en sus tejidos. Este enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente no solo resalta la maestría técnica de los tejedores, sino que también refleja una profunda relación con la naturaleza y sus recursos. El renacimiento del arte textil maya ha llevado a la creación de cooperativas y proyectos comunitarios que buscan preservar y promover estas formas de expresión cultural. Estas iniciativas no solo brindan un espacio para que los artistas desarrollen y compartan sus habilidades, sino que también ofrecen oportunidades económicas que fortalecen las comunidades locales. La comercialización de estas piezas no solo es un medio de sustento, sino también una forma de difundir la belleza y el significado cultural de las creaciones textiles mayas a nivel nacional e internacional. La influencia del arte textil maya ha trascendido el ámbito tradicional y se ha integrado en la moda contemporánea. Diseñadores y artistas modernos han reconocido la riqueza estética y cultural de estas creaciones, incorporando elementos del arte textil maya en sus diseños. Este intercambio entre lo tradicional y lo contemporáneo no solo revitaliza las formas de expresión artesanal, sino que también contribuye a la promoción y el reconocimiento global de la herencia textil maya. La importancia cultural del arte textil maya se refleja en su participación en ceremonias y eventos comunitarios. Los trajes tradicionales, como los huipiles y fajas, son elementos esenciales en celebraciones y rituales, simbolizando la conexión con la identidad cultural y las tradiciones ancestrales. El renacimiento de estas prácticas no solo embellece la vida cotidiana, sino que también fortalece la cohesión y el sentido de pertenencia en las comunidades. El renacimiento del arte textil maya también ha estimulado el intercambio intergeneracional de conocimientos. Las maestras tejedoras comparten sus habilidades con las generaciones más jóvenes, asegurando la continuidad de esta rica tradición. Este proceso de transmisión no solo garantiza la supervivencia técnica de las prácticas textiles, sino que también fomenta un sentido de continuidad y arraigo cultural. La producción y apreciación del arte textil maya han trascendido las fronteras culturales y geográficas. Las ferias artesanales y eventos dedicados al arte textil maya se han convertido en plataformas para el intercambio cultural y el reconocimiento de la maestría artesanal. Esta conexión más amplia no solo enriquece la comprensión global de la diversidad cultural, sino que también contribuye a la preservación y revitalización de estas formas de expresión únicas. En conclusión, el renacimiento del arte textil maya en la actualidad es una manifestación vibrante de la resiliencia cultural y la creatividad de las comunidades indígenas en México. A través de la revitalización de técnicas ancestrales, la incorporación de diseños significativos y la participación en proyectos comunitarios, el arte textil maya sigue siendo una fuente de orgullo, identidad y belleza en el tejido cultural de México. Los mayas, una mirada hacia su legado teatral en la cultura contemporánea de México. El legado teatral de los mayas ha dejado una huella indeleble en la cultura contemporánea de México, ofreciendo una ventana única para entender las expresiones artísticas y la visión de mundo de esta antigua civilización mesoamericana. Aunque las manifestaciones teatrales de los mayas no se asemejan necesariamente a las formas convencionales de teatro que conocemos hoy en día, su rica tradición de representación escénica influye de manera significativa en la manera en que la cultura contemporánea en México aborda la interpretación, la narrativa y la conexión con la audiencia. En la civilización maya, el teatro no era simplemente una representación artística, sino una parte integral de la vida cotidiana y ceremonial. Las plazas y los espacios ceremoniales eran escenarios para eventos teatrales que fusionaban lo sagrado y lo profano.
A través de danzas, máscaras y representaciones, los mayas compartían narrativas mitológicas, históricas y rituales que buscaban transmitir conocimientos, valores y la conexión espiritual con el cosmos. Las danzas ceremoniales ocupaban un lugar central en el teatro maya, siendo formas de expresión artística que involucraban a toda la comunidad. Estas danzas no solo eran un espectáculo visualmente impactante, sino también una forma de comunicar conceptos abstractos, historias y conexiones con lo divino. Los movimientos, la música y las vestimentas desempeñaban un papel crucial en la transmisión de significados simbólicos que trascendían el lenguaje hablado. El teatro maya también se manifestaba en la representación de deidades y héroes mitológicos. A través de la utilización de máscaras, vestimentas elaboradas y pinturas corporales, los actores mayas encarnaban a seres sobrenaturales, proporcionando a la audiencia una experiencia que iba más allá de lo puramente visual y auditivo. La interacción directa entre los actores y la comunidad reforzaba la conexión emocional y espiritual durante estas representaciones. La conexión intrínseca entre el teatro maya y las creencias espirituales era evidente en la representación de los mitos de la creación y la interacción con los dioses. Estas obras teatrales no solo eran entretenimiento, sino también rituales sagrados que buscaban armonizar a la comunidad con fuerzas cósmicas y garantizar la prosperidad y el equilibrio en la vida cotidiana. A pesar de la conquista y la posterior colonización, elementos del teatro maya lograron persistir y fusionarse con las influencias europeas. En la época colonial, se llevaron a cabo representaciones teatrales que combinaban las tradiciones mayas con las formas dramáticas impuestas por los colonizadores. Este sincretismo contribuyó a la preservación de elementos teatrales mayas en nuevas manifestaciones culturales. En la actualidad, el legado teatral de los mayas se manifiesta en diversas formas en la cultura contemporánea de México. Grupos teatrales y artistas contemporáneos buscan recuperar y revitalizar las tradiciones teatrales mayas, incorporando elementos de danza, música y mitología en sus presentaciones. A través de estas expresiones, se busca no solo honrar la rica historia teatral de los mayas, sino también nutrir la identidad cultural y fortalecer la conexión entre el pasado y el presente. Los festivales culturales en México a menudo incluyen representaciones teatrales inspiradas en la tradición maya. Estos eventos no solo son una oportunidad para el entretenimiento, sino también para la educación y la celebración de la diversidad cultural del país. La audiencia contemporánea tiene la oportunidad de sumergirse en las narrativas mayas a través del teatro, conectándose con una herencia que ha resistido los embates del tiempo y la historia. La influencia del teatro maya se extiende más allá de las representaciones escénicas formales. Elementos de la estética teatral maya, como las máscaras y las danzas, se han incorporado en expresiones artísticas contemporáneas, desde la moda hasta la performance. Esta apropiación creativa demuestra la vigencia y la versatilidad del legado teatral maya en la cultura visual y performática de México. En resumen, el legado teatral de los mayas sigue vivo en la cultura contemporánea de México, demostrando la perdurabilidad y la riqueza de las expresiones artísticas de esta antigua civilización. Ya sea a través de festivales, grupos teatrales independientes o influencias en otras formas de arte, el teatro maya continúa siendo una fuente de inspiración que enriquece la diversidad cultural y fortalece la conexión entre las generaciones y las tradiciones en el México contemporáneo. La importancia de la educación en la preservación del legado maya. La educación emerge como un pilar fundamental en la preservación y transmisión del rico legado maya, una civilización ancestral que ha dejado una impronta duradera en la historia de Mesoamérica. A lo largo de las décadas, las comunidades mayas han reconocido la importancia crucial de integrar la educación formal con las enseñanzas tradicionales, con el fin de garantizar la continuidad y comprensión profunda de su patrimonio cultural. Este artículo explora cómo la educación se convierte en un vehículo esencial para la preservación del legado maya. En el contexto de la actualidad, las comunidades mayas han emprendido esfuerzos significativos para incorporar la cosmovisión maya en los sistemas educativos formales. La inclusión de contenidos que reflejen la riqueza cultural, la historia y la filosofía maya dentro de los programas académicos busca no solo empoderar a las nuevas generaciones con un conocimiento profundo de sus raíces, sino también fomentar el respeto y la valoración de su herencia. La lengua náhuatl, hablada por muchos mayas, ocupa un lugar central en la transmisión de conocimientos. Las comunidades mayas reconocen que la preservación de su lengua es vital para mantener viva la conexión con la sabiduría ancestral. Por ende, programas de enseñanza bilingüe se han implementado para que los jóvenes mayas adquieran competencias tanto en su lengua materna como en la lengua oficial, garantizando así la continuidad de las tradiciones lingüísticas. La educación en las comunidades mayas no se limita solo a las aulas. Experiencias prácticas, como visitas a sitios arqueológicos, museos y participación en ceremonias y rituales tradicionales, se integran en el proceso educativo.
Estas experiencias inmersivas permiten a los estudiantes no solo aprender sobre su historia, sino también experimentarla de manera tangible, creando conexiones más profundas con su herencia cultural. Los maestros desempeñan un papel esencial como custodios del conocimiento y como guías en el viaje educativo de los jóvenes mayas. La formación de docentes se ha vuelto crucial para asegurar que estén equipados no solo con los métodos pedagógicos modernos, sino también con una comprensión profunda de la cultura, tradiciones y valores mayas. Esta formación contribuye a la creación de un ambiente educativo en el que la herencia cultural se entrelaza de manera armoniosa con la instrucción académica. La educación maya también abarca la formación en oficios y habilidades tradicionales. La transmisión de habilidades artesanales, técnicas agrícolas y conocimientos prácticos se convierte en un acto de preservación cultural que trasciende las aulas, preparando a las nuevas generaciones para contribuir activamente al bienestar de sus comunidades. La conciencia ambiental y la conexión con la tierra son temas clave en la educación maya contemporánea. Los estudiantes aprenden no solo sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación, sino también sobre la relación espiritual y práctica que los mayas mantienen con la naturaleza. Este enfoque educa a las nuevas generaciones sobre la responsabilidad de ser guardianes de la tierra y preservar el equilibrio entre la humanidad y el entorno. En resumen, la educación emerge como un faro de esperanza en la preservación del legado maya. A través de un enfoque integral que abarca la lengua, las tradiciones, la historia y la conexión con la tierra, las comunidades mayas están creando un puente entre el pasado y el futuro, asegurando que su rica herencia siga siendo una fuente viva de inspiración y conocimiento para las generaciones venideras. Los mayas y su contribución a la astronomía en la actualidad. La contribución de los mayas a la astronomía sigue siendo un legado trascendental que impacta la comprensión contemporánea del cosmos. La civilización maya, establecida en Mesoamérica, desarrolló una sofisticada y precisa observación astronómica que influencia no solo la manera en que entendemos el universo, sino también la forma en que nos relacionamos con el tiempo y los ciclos naturales en la actualidad. Uno de los logros más destacados de la astronomía maya es su avanzado sistema de calendarios. Los mayas crearon el famoso calendario Solkin, que consiste en 260 días, y el Hab, un calendario solar de 365 días. Estos calendarios se entrelazaban en el llamado ciclo calendárico, que tenía una duración de 52 años. La precisión en la medición del tiempo maya sigue siendo impresionante, ya que lograron ajustar sus calendarios para sincronizarlos con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. Los mayas también fueron pioneros en el uso de un tercer calendario, conocido como la cuenta larga, que medía periodos de tiempo más extensos. Este calendario, que tiene una duración de aproximadamente 5.125.36 años, marcaba ciclos cósmicos importantes y se utilizaba para fechar eventos a largo plazo. La sincronización precisa de estos calendarios evidencia la profunda comprensión de los ciclos celestiales y su influencia en la vida terrenal. Las ciudades mayas, como Tikal y Copán, fueron diseñadas con una alineación astronómica cuidadosa. Las pirámides y estructuras mayas estaban colocadas de manera que sus escalinatas principales y otros elementos arquitectónicos estuvieran orientados.